realmente me sentía incapaz de abarcar el proyecto que tenía en mi mente como libro. Esto es un poco como si dijéramos que tenía frente a mí el reto de comerme un elefante entero. Empecé con mucho miedo, con muchos bloqueos, miedo a que no me creía capaz de escribir un libro porque tenía que ser o Cervantes o Gabriel García Márquez. Tenía miedo del que dirán. Yo tenía una idea de escribir un libro, o sea, llevaba ya tiempo con la idea en la cabeza rondando de escribir un libro, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo estructurarlo, no sabía cómo empezar a hacerlo, no sabía cómo organizarme. Mi antes de la participación en el programa Reto era el creer que nunca conseguiría escribir un libro, por falta de tiempo, por falta de compromiso y otras creencias limitantes. Llevaba un año parada, bloqueada con la idea del libro y no sabía cómo estructurarlo, cómo hacerlo, es decir, tenía mucho bloqueo, sobre todo por mi saboteador, que me decía que no, básicamente que no lo iba a conseguir. Con el programa Reto empecé con una idea, pero cuando empecé a escuchar a Ana, sus consejos, digamos que esa idea fue tomando forma y se transformó. Entonces, la idea inicial del libro que quería escribir no fue el libro que escribí. Porque yo estaba empezando a escribir de una forma autodidacta y gracias a este programa pues me he dado cuenta de cosas mucho más importantes que vienen después de escribir. Yo hace tiempo que llevaba queriendo escribir un libro, incluso tenía partes del libro que les iba dando forma, pero no terminaba de llegar. Cualquier justificación era buena y además tampoco conseguía darle la estructura que a mí me conectase. Antes no tenía, lo tenía todo y sabía que puedo sacar un libro desde dentro, pero no sabía cómo hacerlo. Antes de participar, yo no tenía muy claro cuál era la fase final para crear mi libro. Si bien es cierto que yo ya llevaba escrita una parte, no era capaz de concluirlo. Siempre tuve la ilusión de escribir algún libro. De hecho, ya hacía tiempo que escribía, pero nunca había sido capaz de darle forma y de llevarlo a la práctica. Estaba llena de preguntas, de inquietudes, de deseos de poder escribir, pero no tenía forma por dónde. Llevaba muchos años intentando escribir un libro y no sabía por dónde empezar, qué hacer. Yo tenía muy claro que quería escribir un libro, pero no sabía cómo. Desconocía totalmente el proceso, los pasos que había que seguir. Era un libro que estaba en mi cabeza desde hacía mucho tiempo, pero siempre me estaba poniendo excusas, siempre estaba poniéndome trabas, obstáculos, yo misma me autoimponía, ¿no? Digamos que tenía un poco el síndrome del impostor, siempre me estaba diciendo a mí misma que no era capaz, que no tenía autoridad suficiente para escribir el libro, que no tenía tiempo, que nunca iba a sacar tiempo para escribir un libro de estas características. Antes ya había tenido la experiencia de haber publicado con una editorial y tenía la inquietud de explorar la autopublicación. Yo sí que había hecho alguna intentona de poder escribir, de intentar, valga la redundancia, argumentar, de intentar colocar, pero la verdad es que no lo conseguía porque siempre encontraba cosas que hacer. Pasaban 3 o 4 días en los que no podía escribir y dejaba sin escribir. Yo no había escrito nunca ningún libro entero y menos de no ficción, tipo autobiografía de una etapa concreta. Entonces, bueno, pues a mí me gusta hacer las cosas bien y como no sé escribir un libro, tenía ideas, tenía ganas, hay partes que ya las tenía escritas en la cabeza, pero desde luego no tenía ningún método ni ninguna estructura ni sabía cómo se organizaba un libro, ¿no? Más allá de lectora. A mí la verdad que siempre me ha gustado mucho escribir y bueno, pues escribía cositas y las tenía por ahí escondidas, no dejaba a nadie leerlo, era algo muy, muy íntimo, me daba vergüenza. Apuntarme al reto pues me ha ayudado a pasar muchas barreras que yo me estaba poniendo, que yo me ponía en mi mente, ¿no? Me limitaba mucho. Yo nunca pensé que podía llegar a escribir un libro. Para mí escribir un libro era como algo
fuera de mi alcance y estaba reservado para determinadas personas que eran o bien escritores o bien personas con muchísimo conocimiento y que a esas personas sí tenían esa autoridad para poder escribir un libro. Nunca había escrito un libro, había escrito algunos documentos y cosas más técnicas, pero un libro como tal, no. Yo siempre he querido escribir un libro, no sabía de qué, no sabía si de ficción, no sabía si de no ficción. A mí me gusta muchísimo escribir, pero nunca me había atrevido. Antes quería tener un libro, pero estaba en mi imaginación, lo deseaba. El tener una idea, un sueño que llevaba mucho tiempo en mente, que quería llevar a cabo y que no conseguía sacarlo. Yo tenía la necesidad de escribir una vivencia y bueno, por cosas de la vida y por cuestiones iban pasando el tiempo y no era capaz de sentarme y escribir. Siempre he tenido en mi mente la idea de escribir un libro, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, antes pues me sentía muy limitada, con muchas dificultades, con muchísimas dudas. Yo antes tenía pues una idea, una intención, era algo que tenía ahí dentro. Cada vez que estaba en consulta, pues yo veía que había esa necesidad en muchos de mis pacientes. Me han enseñado una metodología fantástica que yo desconocía. Y fíjate, ya había escrito 3 libros anteriores y desconocía totalmente cómo podía tener ese poder de mi libro.